A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, y como cada viernes ya nos acompaña en los estudios de RCR Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, para nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al IPE. Qué gusto saludarte, Teodoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José. Comencemos por lo más reciente, lo calientito, ¿no? La inflación ha llegado a 5,58 en agosto, ¿no? Pero está a la baja por séptimo mes, ¿no? Sí, continuamente ya la inflación, digamos, ha venido reduciéndose y moderándose significativamente en los últimos meses, tal como se venía anticipando, en respuesta justamente a este fuerte efecto base que teníamos con respecto a la segunda mitad del 2022, ¿no? La segunda mitad del 2022 todavía quedaban muchas secuelas de los efectos del estallido del conflicto, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y eso todavía se materializaba en muchos productos de la canasta básica que comenzaban a crecer con un ritmo mensual bastante fuerte. Ya, digamos, la inflación de agosto está mucho más cercana al promedio, digamos, que usualmente se registra en agosto, ¿no? Que va más o menos entre 0.3, 0.35% al mes, ¿no? Ha salido más o menos alrededor de 0.38, ¿no? Una cifra que está relativamente cercana al promedio. Entonces, básicamente lo que está diciéndote la tendencia es de que los precios cada vez están creciendo a un ritmo mucho más cercano a lo que usualmente crecían antes de estos 2 años prácticamente, en los que hemos tenido presiones inflacionarias relativamente mucho más altas a los que hemos estado acostumbrados a lo largo de las últimas 2 décadas. Ahora, esto no significa, digamos, de que no hayan presiones inflacionarias fuertes por algunos lados, ¿no? En el caso de los alimentos, por ejemplo, durante el último mes hemos visto fuertes incrementos, en el caso, por ejemplo, del limón, en el caso de la cebolla, ¿no? Hay muchos, digamos, personas que son muy fanáticas del ceviche, por ejemplo, ¿no? Que han visto perjudicado, digamos, un poco este tipo de gustitos, ¿no? Que usualmente se dan, y que en la práctica básicamente esto resta capacidad adquisitiva a los hogares. Pero, digamos, hay otros factores dentro de la misma canasta de alimentos, por ejemplo, que continúan moderándose, ¿no? Como por ejemplo el caso del pollo, ¿no? Que ha registrado en el caso de los precios minoristas de Lima Metropolitana una caída de alrededor de 1.4%. Evidentemente esto contrasta bastante con lo que estamos viendo en algunos productos específicos, como es el caso del limón y el cebolla, que básicamente no te están mostrando, digamos, una presión inflacionaria relativamente fuerte, digamos, porque su participación dentro de la canasta básica no es tan elevada, pero sí, como tienen una variación significativamente alta, sí afecta, digamos, un poco el resultado mensual. Estos resultados que estamos viendo básicamente obedecen a dos principales factores, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los factores climáticos, ¿no? Los factores climáticos en el caso del limón han afectado significativamente los rendimientos de los cultivos a lo largo de este año, ¿no? Las altas temperaturas no permiten justamente que puedan alcanzar su mayor potencial, o el potencial al que usualmente estamos acostumbrados, ¿no? Eso reduce la oferta y por lo tanto los precios se elevan transitoriamente. Y también, digamos, aparte de los factores climáticos, también estamos viendo en algunos casos el tema de que para poder producir, por ejemplo, la cebolla el año pasado, o entre el año pasado y este año, se incurrió, digamos, en mayores costos, ¿no? Mayores costos de fertilizantes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Los pocos, digamos, que accedieron a fertilizantes el año pasado, los pocos agricultores que accedieron a estos insumos agrícolas, en la práctica tuvieron que asumir mayores costos, y eso es lo que están ahora trasladando también hacia el consumidor. Entonces estamos viendo, digamos, las secuelas de algunos efectos climatológicos, algunas fallas en la gestión pública del año pasado, ¿no? Que todavía están persistiendo. Ahora, lo que estamos también a la vez observando es de que a medida de que se vayan revirtiendo estos factores climáticos, a medida que se vayan, digamos, teniendo nuevas siembras, ¿no? De muchos de estos productos, en general vamos a poder ir viendo, digamos, una normalización en el crecimiento de mes a mes de este tipo, digamos, de alimentos que forman parte de la canasta básica. ¿Es posible establecer que la tendencia de la inflación
¿Va a seguir a la baja o es complicado en la situación en la que nos encontramos en este momento? A ver, hay diferentes factores que pueden influir en el resultado, ¿no? El primero de ellos es de que sí, digamos, tendencialmente existen menores expectativas, digamos, del sector privado a incrementar precios recurrentemente, y esto obedece principalmente al hecho de que tienen cada vez menores precios de insumos, ¿no? Muchos de los insumos importados, o muchos de los insumos, mejor dicho, que usualmente se utilizan para elaborar alimentos a nivel local, dependen mucho de insumos importados, ¿no? Esos insumos importados a lo largo del año han caído significativamente, tanto el maíz, el trigo, por ejemplo, el aceite de soya, si bien ha repuntado en las últimas semanas, todavía se mantienen niveles por debajo de lo que se habían registrado en la segunda mitad del año pasado, ¿no? Entonces, estructuralmente hay, digamos, algunas tendencias que de alguna manera deberían reflejarse en menores precios de venta a nivel local. Ahora, el problema está en realidad en que no solamente dependemos, digamos, de la oferta importada, ¿no? También dependemos mucho de lo que pase acá en el interior del país, ¿no? Y buena parte de la producción agropecuaria todavía sigue mostrando los efectos de estos choques climáticos y también dificultades en el abastecimiento de algunos insumos agrícolas que han tenido buena parte de los cultivos a lo largo del 2022 y también en alguna parte del 2023. Y con todas estas dificultades que se están presentando en el tema económico, fundamentalmente en el tema climático, ¿no? Esta semana se ha conocido la proyección de crecimiento hacia el fin de este año, 1,1, una caída en las inversiones de más del 4%, ¿no? Así como están las cosas, ¿se van a poder cumplir las metas que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas tanto para este año como para el siguiente, o sigue siendo más que compleja la situación? Sí, es un entorno económico bastante retador, ¿no? Eso sí, ¿Ya? hay que ponerlo, digamos, desde un comienzo, porque no es usual que en un solo año tengas la combinación de una serie de choques adversos, ¿no? Es decir, tuvimos la pandemia, ¿no? Pero ahora, digamos, en el 2023 estamos teniendo resultados tan malos, ¿no? Digamos, asociados por ejemplo, digamos, a la conflictividad social de inicios de año, a los choques climáticos, ¿no? Entonces, en general, buena parte del resultado del 2023 obedece, digamos, a una serie de factores totalmente atípicos que no suelen ocurrir, digamos, en los años, que no suelen ocurrir y que no suelen afectar tanto a la actividad económica, ¿no? Entonces, eso explica buena parte de la revisión a la baja de las proyecciones del crecimiento Ahora, del 2023. el ministro y el gobierno es un poco más optimista que lo que se proyectan otros estudios, ¿no? En el caso de ustedes de IPE, ¿no? Sí. La inflación, digamos, en este año el crecimiento lo proyectan por debajo del 1%, y además las inversiones, la caída es por encima del 4,3 que está proyectando el gobierno, ¿no? Sí, 4,5% de caída. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, una caída de la inversión privada de alrededor de 7,5%, ¿no? Ahí es donde vienen, digamos, nuestras principales diferencias. En la práctica, como mencionaba en un inicio, es un entorno muy retador debido a que se ha registrado una mayor persistencia, digamos, de la debilidad del gasto privado, por ejemplo, ¿no? Digamos, la recuperación de la inversión privada no está siendo tan fuerte o tan Y ahí dinámica. nos preguntamos por qué el gobierno es persistente, perseverante en el tema del gasto público, que no tiene una efectiva, ¿no?, respuesta, ¿no? Porque estamos viendo el nivel de gasto que sobre todo se da en los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Por qué persiste el gobierno y no le da ese impulso? ¿Por qué no le pone el punche a la inversión privada? Es que es mucho más complejo, digamos, reactivar la confianza después de un periodo prolongado en el cual el sector privado ha estado, digamos, frente a alta incertidumbre regulatoria, por ejemplo, ¿no? Temas de que en cualquier momento, digamos, anunciaba cualquier tipo de medida que podía completamente cambiar las reglas de juego, ¿no? Existía un riesgo latente, ¿no? Entonces, toma tiempo, en todo caso, volver a recuperar la confianza del sector privado para nuevamente invertir, gatillar, digamos, estas intenciones de desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que a pesar de que se están recuperando las expectativas de los agentes empresariales, ¿no?, para poder contratar y también para poder invertir, usualmente
esta mayor predisposición no se traduce necesariamente de manera tan inmediata en mayor inversión privada, ¿no? En los episodios previos también ha tomado tiempo recuperar la inversión privada después de periodos prolongados de baja confianza empresarial, ¿no? Ya lo hemos visto, digamos, durante el periodo 2014, 2016, ahora estamos en un episodio relativamente similar, con una caída mucho más pronunciada, eso sí, de la inversión privada, ¿no? Que ha registrado, digamos, un retroceso de casi 10% durante la primera mitad del año, ¿no? En general, digamos, es mucho más costoso, digamos, recuperar la confianza luego de un periodo prolongado de bajo optimismo, ¿no? Y ahora, digamos, el gobierno apuesta por las herramientas que tiene a su alcance, ¿no? Digamos, está muchísimo más a su alcance poder dinamizar la obra pública, poder dinamizar el consumo público, en general, tratar de brindar todas las facilidades necesarias para que la inversión pública pueda crecer. Ahora, lo que estamos viendo más bien por el contrario es de que la inversión pública, lamentablemente, en lo que va del tercer trimestre, no levanta vuelo, ¿no? Después del alto dinamismo que había mostrado la inversión pública durante la primera mitad del 2023, en julio, ¿no? Nuestros estimados apuntan de que habría caído alrededor de 15%, y en agosto último, el último mes que acaba de pasar, también nosotros estimados apuntan de que habría tenido un retroceso de alrededor de 10%, ¿no? Y cuando uno ve ya los resultados, en realidad ya por niveles de gobierno, uno ve que también se ha desacelerado el crecimiento de la inversión pública del gobierno nacional, digamos que era lo que venía principalmente motivando el crecimiento o impulsando. ¿Cuánto puede mejorar esa inversión pública así como estamos? ¿Cuánto puede llegar a mejorar? Digamos, hay alrededor, la tasa de ejecución del presupuesto de la inversión pública en lo que va del año es alrededor de 38-39%. Baja. ¿No? Digamos, faltando 4 meses prácticamente para que acabe el año, ¿no? Digamos que es una tasa de ejecución bastante baja, ¿no? Ahora, en general, el principal cuello de botella, o digamos, el principal punto crítico de la inversión pública, ahorita está, digamos, principalmente en los gobiernos subnacionales, que claramente están mostrando señales, digamos, más vinculadas a lo que ocurre en cada primer año, ¿no? De cambio de autoridad subnacional o inicio de una nueva gestión, ¿no? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, ¿no? En los gobiernos locales estamos viendo caídas todavía de doble dígito, ¿no? De la inversión pública en lo que va del año. En general, digamos, el problema de la inversión pública en gobiernos locales tiene que ver bastante con la atomización de los proyectos y todo lo demás, pero también con esta dificultad que existe en la continuidad de gestiones o en la continuidad, digamos, de proyectos entre una gestión y otra, ¿no? Eso, digamos, de que de alguna manera se ha tratado de hacer frente con estos fondos de apoyo gerencial, ¿no? Esos fondos, digamos, de gerentes con punche, ¿no? Que le ha denominado el gobierno, ¿no? Pero ciertamente en el resultado agregado todavía no estamos viendo un poco, digamos, la reactivación o una mayor aceleración en el crecimiento de la inversión pública. Ahora, de gobiernos ¿a este ritmo nacionales. se va a poder cumplir con el presupuesto general para el año 2024? Hay diferentes, digamos, hay diferentes, acá hay, digamos, diferentes opiniones, ¿no? Hay bastantes opiniones bastante distintas. En la práctica, un bajo crecimiento involucra básicamente de que tengas menos ingresos el próximo año, ¿no? Entonces esto, digamos, puede dificultar de que cumplas algunos objetivos presupuestales de cara al 2024, ¿no? Pero en la práctica, usualmente cada vez de que ha habido un problema de ingresos, siempre, digamos, el gobierno ha tenido que ajustar por otro lado este tema del gasto, ¿no? Ya ha pasado previamente, ya ha pasado en episodios previos en donde, digamos, la apuesta por mantener la credibilidad en el ámbito fiscal, digamos, ha sido un poco la brújula para poder hacer el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual es bastante incierta la recuperación que se puede llegar a tener en Y el hay quienes 24. dicen que hay una sobreestimación precisamente de Exacto. los ingresos hacia el año 2024, sobre todo en el plano fiscal, ¿no? Sí, exactamente. Es por eso, porque si se está anticipando, digamos, un crecimiento de 3% para el próximo año y resulta ser menos, en la práctica vas a tener un menor espacio fiscal para poder hacerle frente a la emergencia. No, es un poco lo que ha tratado también de mostrar el gobierno con su nuevo presupuesto público, ¿no? Buena parte del incremento obedece a esta reserva de contingencia, ¿no? Son casi 6.900 millones de soles adicionales que están poniendo para poder empezar el año, digamos, con mayores recursos ante cualquier eventualidad, ¿no? Pero ahora, siempre está, digamos, la duda, ¿no? De
¿Y llegarán los ingresos para poder cubrir todo esto? ¿No? En buena parte, en general, cada vez los ingresos que se han planteado en los marcos macroeconómicos siempre de alguna forma, digamos, han estado estimados de manera muy conservadora, ¿no? Entonces, en este caso habría que evaluar bien si es que efectivamente va a haber, digamos, una brecha significativa entre lo observado y entre lo que efectivamente se está programando, ¿no? Y ahora la recuperación de los ingresos va ligada directamente a la actividad económica, si ésta se recupera o no. Exacto, exacto. Todo depende si es que el año pasado crecemos 3%, ¿no? Si es que la demanda interna se recupera de la manera que está anticipando el Ministerio de Economía, ¿no? Ahora, hay bastantes discrepancias alrededor de esto, pero en general la posición macroeconómica del país en el ámbito fiscal es bastante todavía sólida, ¿no? En el sentido de que todavía, digamos, si es que no se cumple el tema de los ingresos, hay maneras siempre de poder reasignar algunas partidas para poder cumplir con los objetivos fiscales. Hay siempre también mecanismos para poder acceder todavía a tasas bajas, ¿no? En los mercados internacionales, ¿no? Y también en los mercados locales, ¿no? En general, digamos, hay bastante, digamos, alarmismo alrededor de ese tema del incumplimiento de las reglas fiscales, pero no es que, digamos, se vayan a desviar por completo o sea, tendría que ocurrir algo totalmente catastrófico y dramático en el próximo año para que no tengamos, digamos, un resultado fiscal muy cercano, por lo menos a las metas que se está planteando Hay el gobierno. cautela en el manejo de la economía, pero lo que falta es el punche para la inversión privada. Es el punche en realidad para poder gatillar una reactivación de la inversión privada que, a pesar, digamos, de esta recuperación, como comentaba hace un rato, de la confianza de los empresarios, de la confianza, digamos, empresarial en general o del sector privado, todavía está, digamos, mostrando señales de que va a tomar más tiempo en recuperarse, ¿no? Y esto, digamos, obedece a las secuelas en realidad que todavía nosotros estamos viviendo aquí en el Perú de este periodo. Y también la decisión política, ¿no? Básicamente, si es que no hay consenso alrededor de reformas claras, ¿no? No hay, digamos, ninguna sensación de cambio de timón, ¿no? En el manejo de la economía. Entonces, esa incertidumbre todavía pesa, ¿no? Evidentemente no tenemos el nivel de incertidumbre que teníamos desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, ¿no? Evidentemente hubo un periodo en el cual se anunciaban, por ejemplo, cierres de minas, ¿no? Se anunciaban mayores tasas de impuestos, ¿no? Pero hay un clamor en el sector empresarial, en la propia opinión pública, la necesidad de generar condiciones para que la inversión privada llegue, ¿no? Ese es un clamor, ¿no? O sea, exacto. O sea, el tema de discusión antes era, vamos a discutir qué política está siguiendo el gobierno, qué medida está adoptando. Hoy el clamor de los gremios es, tiene que ingresar mayor inversión privada. El gobierno lo sabe, el problema es cómo lo hace. Sí, efectivamente. Y acá nuevamente vuelvo a insistir en este tema, ¿no? Hemos tenido a lo largo de los últimos 2 años y medio prácticamente uno de los periodos más prolongados de pesimismo empresarial que ha tenido el país a lo largo de las últimas 2 décadas. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de ese periodo prolongado que nunca antes habíamos tenido en el caso del Perú, digamos, desde que se tiene registro, ¿no? Evidentemente estoy hablando, digamos, de las últimas 2-3 décadas donde se tiene información al respecto, ¿no? Entonces estamos viviendo todavía las secuelas de este clima de persistente incertidumbre, de alta, digamos, impredictibilidad, ¿no? Y el gobierno en cierta forma está tratando de reactivar un poco las expectativas con anuncios de nuevas inversiones, con anuncios, ¿no? de estos proyectos que ellos están mostrando mayores niveles de ejecución, ¿no? Hay algunos proyectos de infraestructura de transporte que están creciendo a doble dígito su ejecución, ¿no? Está tratando, digamos, de mostrar esos resultados. Pero en la práctica, la confianza, digamos, es rápido perderla, pero es mucho más difícil poder recuperarla, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando básicamente el desempeño de la inversión privada a la fecha, que nosotros ya desde inicios de año estábamos anticipando de que iba, digamos, a tener un bajo resultado por una serie de factores, ¿no? Pero dentro de ellos el que más pesa definitivamente es el factor confianza, ¿no? Sin digamos, confianza sobre el rumbo de la economía, es muy difícil que las empresas quieran invertir.
Y sin inversión, nuevamente, estamos en un escenario en el cual va a ser bien difícil tener una reactivación sostenible de la manera en que quisiéramos tener. Ahora, cuando estamos hablando, digamos, de esta revisión de crecimiento, a las personas de a pie, probablemente les debe sonar, digamos, como algo muy, digamos, lejano a su realidad o algo por el estilo, ¿no? Pero en la práctica, punto porcentual que no creces, ¿no? Punto porcentual que no creces son empleos que no creas, Así es. ¿no? O sea, esta reducción... Cae ingreso, cae empleo. Esta reducción, digamos, que ha hecho el MEF, ¿no? De 2.5 a 1.1%, en la práctica lo que te está diciendo es de que en lo largo del 2023 estarías dejando de crear alrededor de 180.000 empleos. Usualmente en el Perú se crean alrededor de 280.000, 300.000 empleos por año, ¿no? En promedio, empleos formales e informales. Ahora lo que te estás diciendo es de que en la práctica se están dejando de crear más de la mitad de los empleos que usualmente están creando. Ese dato final que tú te estás diciendo es bastante relevante. ¿Cuánto significa esa reducción en términos de empleo? Exactamente, porque eso es al final lo que le importa en realidad al ciudadano de pie. Así sea, digamos, que venga de la inversión pública, así sea de la inversión privada. Si viene de la inversión privada, evidentemente muchísimo mejor, porque son puestos de trabajo formales, productivos, que te ofrecen condiciones laborales adecuadas, te ofrecen mejores salarios, ¿no? Y todo, digamos, estos factores determinantes para poder asegurar un mayor bienestar, sobre todo en las zonas urbanas ahorita, y en las zonas rurales evidentemente también, pero donde están, digamos, los niveles de bienestar más lejos de lo que teníamos antes de la pandemia, es justamente, por ejemplo, en las zonas urbanas, en las zonas periurbanas, ¿no? Que usualmente, digamos, no han sido los principales focos de atención de la política pública de la reducción de la pobreza, ¿no? Y ahora, digamos, están ahora con un nuevo paradigma que no se va a solucionar nada más con programas sociales. Necesitas definitivamente mayor crecimiento, mayor inversión, porque si no, de ninguna manera esas personas van a poder de manera sostenida. Interesante, porque le está cambiando el chip a la gente, ¿eh? O sea, la gente sabe, es consciente que a mayor inversión privada va a generar desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente. Ya desde hace bastante tiempo varios especialistas dicen, no hablen de inversión privada, hablen de empleos, porque aquí al final lo que más importa en general es qué tantas oportunidades vas a tener para poder salir adelante, ¿no? Entonces eso es básicamente las repercusiones y la manera en la cual también digamos, revisiones constantes a la baja del crecimiento del PBI afectan de manera muy directa, ¿no? Sobre la manera en cómo las personas pueden llegar a alcanzar mayores niveles de bienestar, ¿no? Teodoro Crisólogo, como siempre, muy reconocido, muy agradecido por atender siempre la invitación de RCR de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. Gracias a ti, José. De esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por su sintonía. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica.